Molt bé, pues damos paso a la última conferencia del coloquio. En esta ocasión nos acompaña la doctora Zaida Olvera, quien obtuvo el obtuvo el grado de maestría Erasmus Mundus Eurofilosofy entre Toulouse, Wuppertal y Tokio, y es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado varias estancias de investigación en Lovaina, en Berlín y en Nueva York, y es organizadora, ha sido organizadora habitual del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos, miembro de la Red de Estudios Hegelianos de México, Razón en la Historia, y sin más dilaciones, le damos. Gracias. Le había pedido a Gerard, gracias en primer lugar a Gerard por invitarme, pero también le había pedido a Gerard que no denunciara mi filiación hegeliana, porque se me van a ir encima todos. Bueno, pero en realidad me he dado cuenta, trabajando estas cuestiones del realismo especulativo, que soy más kantiana de lo que pensaba, ¿no? Como en realidad todos los idealistas terminan por reconocer, ¿no? Por lo que he escuchado hasta el momento, me doy cuenta de que al menos hay un punto en común con lo que me parece que ustedes piensan, porque no los he podido escuchar por completo, que es una suerte de ligera, depende, ¿no? En los grados quizá estribe la diferencia de nuestra aproximación, pero me parece que hay en general una insatisfacción, ¿no? En torno a ciertos planteamientos ya sea de la ontología orientada a objetos de Graham o del realismo especulativo. De Graham Harman, perdón. Yo voy a dedicarme a explorar una idea extraída de la propuesta ontológica de Kanta Mayesu, ¿no? Pero advierto que en realidad no comparto tampoco, ¿no?, muchas de sus ideas, y sobre todo no comparto su crítica generalizada a Kant, ¿no? Para acabar pronto de exponer en general lo que les voy a presentar. Bueno, sin más, leo para no demorarnos tanto y seguir discutiendo. El texto que he redactado se llama La ontología acósica de Mayesu y su fracaso en la crítica de la filosofía kantiana. En esta presentación pretendo exponer brevemente las razones por las cuales considero que el rechazo de Mayesu a toda la filosofía kantiana es equivalente a la expresión de arrojar al niño con el agua de la bañera. Al rechazar en bloque la filosofía kantiana, el autor pierde de vista que el absoluto al que el nuevo realismo o el realismo especulativo aspira puede ejemplificarse mediante la propia idea de razón en Kant. Les advierto también que este es un experimento un poco libre, freestyle, al que me he arrojado, ¿no? Sostendré que la razón kantiana, si bien no se configura a partir del modelo de explicación matemática, sino biológica, ofrece un ejemplo logrado de lo que desde la ontología de Mayesu podría ser llamado pura facticidad. Considero que algunas de las posturas de Mayesu permiten regresar a la filosofía kantiana para leer con otros ojos un aspecto muy interesante y relativamente poco entendido del maestro de Königsberg, a saber, el carácter evenemencial del concepto de razón. Me dedicaré a continuación a desglosar una línea argumentativa que el propio Mayesu propone seguir para comprender qué debemos entender por una nueva filosofía del absoluto que prescinda de la posición que ha llamado correlacionista, y por qué, a pesar de que la filosofía crítica represente lo que el autor llama correlacionismo débil, el concepto de razón en Kant es ejemplo perfecto de lo que Mayesu pretende postular, ¿no?, del absoluto. Punto número 1. La propuesta de Mayesu.
La propuesta de Meillassoux es expresada con mucha claridad en la cita siguiente, extraída del artículo Potencialidad y Virtualidad. Cito a Meillassoux: mi propósito general no es limitarme a la vía crítico-heurística, sino reactivar la vía especulativa que pretende hablar de las cosas mismas a pesar de la proscripción kantiana, sin reactivar, una vez más, la metafísica, es decir, la absolutización de la necesidad real. Afirmo que no hay un universo de universos, de casos. Afirmo que el tiempo puede traer cualquier conjunto de posibilidades no contradictorias. Como resultado, concedo al tiempo la capacidad de traer nuevas leyes que no se encontraban potencialmente contenidas en algunos conjuntos fijos de posibles. Le atribuyo al tiempo la capacidad de hacer nacer situaciones que no se encontraban en absoluto contenidas en situaciones anteriores. La capacidad de crear nuevos casos, en lugar de solo estar actualizando posibilidades. Continúa la cita, perdón que sea tan extensa. Si mantenemos que el devenir no solo es capaz de hacer emerger casos a partir de un universo de casos predado, debemos entonces comprender que de ello se sigue que estos casos irrumpen, propiamente hablando, de la nada, pues ninguna estructura los contiene como potencialidades eternas antes de su emergencia. Un poco lo que estaban mencionando hace un momento, ¿no? Que tiene que ver, creo, con la imagen muy Kandinsky, ¿no? Que has presentado, punto. Creo que la ontología que propone Meillassoux es una ontología de puntos, ¿no? De emergencias. Hacemos entonces, continúa Meillassoux, de la irrupción ex nihilo el concepto mismo de temporalidad, entregada a su propia inminencia. Fin de la cita. La postura de Meillassoux insiste en producir una nueva metafísica a partir de la categoría de contingencia, o, en todo caso, a partir de del desmantelamiento de la necesidad real como base de cualquier enunciado sobre el mundo. Para desmantelar el imperio de la necesidad, Meillassoux parece recurrir a diversas estrategias: la crítica al correlacionismo y la imposibilidad de sostener la idea de un todo. Como Badiou, parte de un postulado que se deriva de la postura de Cantor. Advierto que no soy en absoluto especialista de Cantor, de las matemáticas, nada, ¿no? La imposibilidad de admitir la existencia de un conjunto de conjuntos, es decir, la imposibilidad de admitir que se pueda hablar de una unidad que contenga la totalidad de sus partes. En este sentido, critica la idea de un todo en general. De manera más precisa, critica la idea de un todo de la naturaleza a la Kant y el principio de razón suficiente que encuentra en la filosofía kantiana un lugar dentro de la imagen de ese todo, que solo es todo precisamente en la medida en la cual los objetos de la experiencia están necesariamente vinculados los unos con los otros en una cadena de efectuación serial. La idea de un todo, dentro del cual lo acaecido no sea otra cosa que la actualización de posibilidades ya dadas de antemano, la posibilidad real, es así rechazada y opuesta a la imagen de un mundo en el que las cosas, entre comillas, ahorita les explico por qué, puedan ser pensadas como eventos desligados de cualquier principio de razón suficiente. En otras palabras, la propuesta ontológica de Meillassoux consiste en proponer la idea de la facticidad, de que la facticidad sustituya a la visión de la realidad como un conjunto de efectos producidos por la serie de causas y, como mencionaba, la destitución de la necesidad a favor de la pura contingencia. Como lo recuerda Remo Bodey, la etimología de la palabra cosa y la etimología de la palabra causa es la misma. Por el hecho de situarnos en un espacio de virtualidad y contingencia, por el hecho de rechazar el principio lógico de razón suficiente, Meillassoux propone lo que llamo una ontología acósica, ¿no? Porque no hay causas, ¿no? Y si no hay causas tampoco hay cosas. Reformulado esto nuevamente, la postura de Meillassoux puede ser considerada una ontología sin cosas, pues pretende diluir el vínculo semántico entre causalidad y cosalidad. Bueno, y la definición ontológica, ¿no? O la visión ontológica de las cosas como constituidas a partir de su relación con las otras. Por lo demás, de acuerdo con su propuesta, debemos comenzar a minar la perspectiva antropologizante que remite todo a la subjetividad moderna
que se ha forjado hasta cierto punto un poco a expensas del mundo. Pero su crítica a la idea de un todo vinculado mediante la categoría de causalidad no significa que pretenda renunciar a la posibilidad de un absoluto. Ese absoluto, no obstante, no es posible sin antes criticar la postura que ha llamado relacionismo. Meillassoux quiere una ontología sin correlacionismo, es decir, una ontología sin cosas, que las conozcan. O mejor dicho, la ontología contemporánea solo puede tener lugar si atacamos desde el interior y desechamos el vínculo que hace de las cosas objetos de nuestro conocimiento y nos vuelven a nosotros mismos sujetos de conocimiento. Por lo anterior, Meillassoux establece una diferencia entre la metafísica dogmática y el pensamiento especulativo, lo cual significa lo siguiente: distinguir entre las pretensiones de, cito a Meillassoux después de la finitud, acceder a un ente absoluto o al absoluto por medio de la razón y la posibilidad, esa es metafísica dogmática, y la posibilidad de imaginar un pensamiento absolutorio que no sea absolutista, ¿no? Si bien, como afirma, la metafísica puede ser especulativa, no toda especulación es metafísica, no todo absoluto es dogmático. Veamos con más detenimiento qué significa este nuevo absoluto. Una vez comprendido este concepto, podremos entender en qué sentido afirmo que a Meillassoux se le escapa el carácter especulativo del concepto de razón kantiana. El absoluto es una categoría filosófica con una importante carga especulativa, sin duda. El idealismo alemán constituye uno de los momentos en la historia de la filosofía en el que adquiere un gran prestigio y un rendimiento teórico sin precedentes. No perdamos de vista que la filosofía hegeliana, en deuda con la filosofía de Spinoza, a quien Meillassoux no recuerdo que mencione, al menos después de la finitud, hace del mismo concepto el desideratum de la verdadera metafísica. Una metafísica sin presuposiciones, en donde también se absuelve a las cosas de su vínculo con la mala infinitud del pensamiento finito. Esta es una tesis que Hegel defiende criticando a Kant, de hecho, desde Feyerabend. Hegel, antes que Meillassoux, ya criticaba en Kant el carácter problemático de la filosofía de la reflexión kantiana, no sin dejar de percibir en el nuevo proyecto crítico una luz de esperanza para el pensamiento especulativo, a saber, la idea de razón entendida a través del filtro del concepto de imaginación trascendental. Sin embargo, Meillassoux pretende que el idealismo, y en particular la filosofía hegeliana, constituye la postura que más inhibe la emergencia del verdadero absoluto, pues es el resultado de un proceso racional. Lo absoluto, en la filosofía hegeliana, no es el verdadero absoluto, pues contradice su propia definición. No es lo absuelto de su relación con el sujeto, ni mucho menos lo disuelto, ¿no? Lo absoluto, en la filosofía hegeliana, no es la disolución de la correlación misma, sino al contrario, el resultado de un estrecho vínculo entre la razón y el absoluto como lo otro de la razón, ¿no? Como la diferencia incluida en la identidad de la razón, como identidad entre ser y pensar. Al margen de que esta lectura sea hasta cierto punto injustificada, la lectura general que realiza Meillassoux de la filosofía hegeliana, mi interés en traer a cuento lo que Meillassoux entiende por absoluto reside en que rescata aspectos centrales del concepto y lo eleva al nivel del desideratum de la filosofía contemporánea. Hay dos caminos para exponer el significado de ese absoluto disuelto, desvinculado de su relación con cualquier necesidad de la razón, apelando a la filosofía cartesiana y recuperando el escepticismo de Hume. La primera estrategia le lleva a Meillassoux a comentar lo siguiente, cito: el nervio de la argumentación cartesiana descansa sobre la idea de que un Dios inexistente es una noción contradictoria. Pensar a Dios como no existente equivale para Descartes a pensar un predicado en contradicción con el sujeto, como un triángulo que no tuviera tres ángulos. La existencia pertenece a la definición misma de Dios, como la Trinidad de los ángulos pertenece a la definición del triángulo. Ahora bien, Kant debe demostrar a toda costa, para descalificar este argumento,
que en verdad no hay contradicción en sostener que Dios no existe, porque si hubiera alguna contradicción, le sería necesario admitir que Descartes efectivamente alcanza un absoluto. Fin de la cita. Tal y como el crítico de Mellesu, Peter Hallward, lo expone, ahora en relación al rescate que hace Mellesu de Hume, es que el razonamiento puro, a priori, no basta para probar que cierto efecto dado provenga siempre y necesariamente de una causa dada. No hay razón para que una y la misma causa no dé lugar a cientos de eventos distintos. Hume acepta como una cuestión de fe ciega que toda secuencia natural de eventos está ciertamente gobernada por causas últimas, las cuales permanecen totalmente escondidas para la investigación humana. Que esta creencia sea una cuestión de mero hábito o que sea un componente irreductible de la lógica trascendental es, en cuanto a Mellesu, una consideración secundaria. Fin de la cita. Peter Hallward piensa que convertir el problema de Hume en una oportunidad filosófica implicaría o implica una decisión que conduce a algo similar al neoplatonismo, a una deflación de la experiencia y de los sentidos. Requiere Mellesu un platonismo que mantendría que el pensamiento debe ser liberado de la fascinación que produce la fijeza de las leyes fenoménicas hasta acceder al más puro caos inteligible, el único capaz de destruir y de producir sin razón las cosas y las leyes a las que obedecen. Esto es una cita de Hallward y es lo que debemos entender por absoluto desde el realismo especulativo. En cuanto a Descartes, Mellesu es consciente de que la división entre cualidades primarias y cualidades secundarias es un problema que nos remite igualmente a una actitud correlacionista, pero pretende rescatar la presuposición metafísica cartesiana, o al menos eso se sigue de su admisión de la validez de la idea de cualidades primarias, de una sustancia extensa en donde las cosas poseen cualidades geométricas. Por eso afirma, todo lo que pueda ser formulado del objeto en términos matemáticos tiene sentido pensarlo como propiedad del objeto en sí. En resumen, lo que le interesa a Mellesu es sugerir la idea de un absoluto en donde, como ya afirmaba, el evento pueda ser pensado como espontáneo, inmediato y, sobre todo, sin ser remitido, a final de cuentas, al principio de razón suficiente. El impedimento más fuerte con el que hasta ahora se ha enfrentado la filosofía moderna y contemporánea para reivindicar una ontología acósica es, como ya adelantaba, el correlacionismo. Desde Kant hablamos de objetividad al margen del objeto en sí. Hablamos en referencia, cito a Mellesu, a la universalidad posible del enunciado objetivo. Fin de la cita. La idealidad del espacio y del tiempo propuesta por Kant ha cancelado la posibilidad de hablar de cualidades primarias de las cosas en el sentido cartesiano. Si bien Kant reconoce que los objetos poseen dimensiones y son susceptibles, por supuesto, de ser medidos y conocidos como entes geométricos, no asume que dichas cualidades, llamadas primarias, no estén sujetas a la condición que hace posible su emergencia como objetos, ¿no? A saber, la propia forma a priori de la sensibilidad. Es constitutiva del sujeto, ¿no? El espacio. Podríamos afirmar que la idealidad del espacio es para Mellesu el tiro de gracia que se le asestó a una posible ontología acósica, es decir, el desmantelamiento del último reducto de un pensamiento absolutorio de las cosas. Por si no fuera poco, de acuerdo con Mellesu, Kant tampoco responde satisfactoriamente al escepticismo humeano, mismo que le sirve al autor francés para pensar seriamente en la incapacidad de demostrar racionalmente que el principio de razón suficiente posea a su vez razón suficiente. La respuesta de Kant al problema humeano de la inferencia consiste en postular la necesidad de la idea de un todo de la naturaleza para que dentro de ella se dé el conjunto de reglas universales no contradictorias que legislan el todo de la experiencia posible y que explique la sucesión de las causas a efectos en los fenómenos sin por ello afirmar que dicho conjunto de reglas está dado por un orden distinto al de la racionalidad humana y sin por ello afirmar que se trata de una concordancia entre órdenes distintos de la realidad o franca imposición de un orden legal formal sobre el caos de la materia. En otras palabras, la postura de Kant puede resumirse en
ni saltar de los datos a los conceptos, lo cual sería una metábasis, ¿no? Ni saltar de los conceptos a los datos, lo que sería un reformacionismo. En términos generales, Kant es para Meillassoux un filósofo que atenta, mediante esta postura, contra el absoluto porque veda completamente el acceso, o mejor dicho, el surgimiento de lo absoluto, tanto de Dios como de la cosa en sí. Según Meillassoux, Kant no puede admitir que Descartes sostenga que pueda alcanzarse el absoluto. Ese reproche se acerca peligrosamente al mismo tono de indignación con el que Hegel criticaba en Kant la obcecada negativa de la filosofía crítica a reconsiderar su propia idea de limitación. Pero Meillassoux pretende ignorar estos flagrantes parecidos de Hegel. En fin. Y al final, y al igual que Hegel, en su crítica corrosiva a la filosofía de la reflexión, Meillassoux pasa por alto las precauciones cuidadosamente expuestas por Kant para evitar la confusión entre el uso lógico y el uso real de la razón, ¿no? No puede entonces hablar del principio de razón suficiente, que es, Kant lo atribuye al uso real, ¿no? Al mismo nivel que el uso lógico, el principio de contradicción. En realidad, Kant no veda el acceso al absoluto al refutar la prueba ontológica. Kant veda los usos ilegítimos de la razón. No hay que olvidar el ejemplo que sirve para demostrar la importancia de la distinción entre estos usos. Evitar que cualquiera diga cosas absurdas como, si sostengo que la definición de 100 taleros es que existan en mi bolsa, puedo en efecto exigir que esos 100 taleros se encuentren existiendo realmente en mi bolsa, ¿no? Como sabemos, la existencia no es un predicado lógico, sino un predicado real. A pesar de lo anterior, Meillassoux continúa. El autor de la crítica, Kant, si sostiene que la cosa en sí es incognoscible, sostiene al mismo tiempo que es pensable. En efecto, Kant nos concede la posibilidad de saber a priori que la contradicción lógica es absolutamente imposible. Si no podemos aplicar el conocimiento categorial a la cosa en sí, podemos en cambio someterla al requisito lógico de todo pensamiento. Desde ese momento, es decir, la no contradicción. Desde ese momento, dos proposiciones adquieren en Kant un alcance ontológico absoluto. La cosa en sí no es contradictoria, porque puede ser pensado, y dos, existe, por cierto, una cosa en sí, porque en caso contrario existirían fenómenos sin que nada se fenomenalice, ¿no? Lo que para Kant sería justamente lo contradictorio. Sin duda, existe en Kant el problema de sustentar en el mero pensar la existencia de las cosas en sí. La observación que realiza Meillassoux nos conduce necesariamente a la admisión de que aquello que no podemos conocer depende, a pesar de que no podamos conocerlo, del mismo sujeto cognoscente, en tanto que éstas solo emergen en la medida en la que se les aplica un principio lógico que establece al menos la posibilidad de su existencia. De acuerdo con estas observaciones, las cosas en sí solo muestran su posibilidad. El problema, ¿no?, es que Kant, para Meillassoux, el problema es que Kant no muestra cómo estas son independientes del hecho de que yo las piense como el límite y la fuente del mundo fenomenal. Sin embargo, hay una cuestión con la argumentación de Meillassoux, que es que no toma en consideración lo que se desprende de las afirmaciones kantianas, de acuerdo con las cuales las cosas en sí no son solamente posibles, ¿no?, en la medida en que no es contradictorio pensar su existencia, sino que realmente existen. En lo que sigue, intentaré mostrar que a partir de aquí, la crítica hacia Kant se debilita. No obstante, la propuesta de Meillassoux no debe desecharse, sino al contrario, aprovecharse para ofrecer una lectura ontológica de la filosofía kantiana que ponga de relieve uno de sus aspectos más originales, a saber, la acoseidad de la razón. Última sección. Tengo razones para pensar que la idea de la cosa en sí ofrece una salida al correlacionismo. Si bien Kant interioriza la distinción entre cualidades primarias y secundarias, las cualidades matemáticas aparecen en la intuición, en la sensibilidad, ¿no?, paradójicamente, las secundarias, las del sujeto empírico, Kant deja una cosa sin cualidades, la cosa en sí. Ahora, si bien las cosas en sí actualizan el principio de no contradicción, como ya lo decíamos hace un momento, no son consideradas por Kant
como una mera posibilidad, sino que, tomando en serio algunas de las afirmaciones más problemáticas, las cosas en sí son efectivamente reales. Que no sea contradictoria. No, perdón. Cito a Kant en la crítica. Pero en esto reside precisamente el experimento de una contraprueba de la verdad, del resultado de aquella primera evaluación de nuestro conocimiento racional a priori, a saber, que éste solo se dirige a fenómenos, mientras que deja de lado a la cosa en sí misma como una cosa que es, por cierto, efectivamente real, ¿no? Kant utiliza la palabra virtud, pero desconocida para nosotros. Por si no fuera poco, puesto que no pueden ser consideradas desde el horizonte de la realidad fenoménica, que se teje como un todo de nexos causales, entonces no se le puede atribuir un origen a la cosa en sí, ¿no? Por ello, Kant afirma que son lo incondicionado. Cito a Kant: lo incondicionado no debe encontrarse en las cosas en la medida en que las conocemos, pero sí en ellas en la medida en que no las conocemos, es decir, como cosas en sí mismas. Fin de la cita. Es el prólogo, B20. La cosa en sí es un existente carente de relaciones actual, ¿no? E imposible de ser juzgado mediante los esquemas provistos por el entendimiento. No se inscribe en la red causal a la que están sometidos los fenómenos. Evidentemente, estoy aquí defendiendo una postura difícil de defender, ¿no? Desde el horizonte de la literatura secundaria en torno a Kant, ¿no? La famosa tesis de los dos mundos frente a la tesis de los dos aspectos. Voy a mencionar brevemente en qué consiste cada una. Mientras que la teoría de los dos aspectos insiste en que la distinción fenómeno-cosa en sí es meramente epistémica y se refiere a la cosa en sí o admite que la cosa en sí es un mero concepto límite y además no le atribuye ninguna primacía ontológica a la cosa en sí sobre el fenómeno. La teoría de los dos mundos asume que esta distinción no es meramente epistemológica, sino que hay en la tesis hay una aseveración sobre la realidad. Hace referencia a un aspecto de la realidad que no podemos conocer, ¿no? Supone que la cosa en sí es un existente, cuyas cualidades no podemos determinar, y asume una prioridad ontológica de las cosas en sí frente al fenómeno. En la medida en que no se someten a la causalidad y, por tanto, al principio de razón suficiente, podemos afirmar que satisfacen una de las características más importantes del absoluto, de acuerdo con el realismo especulativo de Millet-Sous: emergen ex nihilo. Este último aspecto es mucho más interesante en relación al propio concepto de razón. Como se ha denunciado desde las críticas del escepticismo de Schulze, la razón es la verdadera cosa en sí. Recordemos que para Schulze, este escritor estudioso de la filosofía crítica, que fue uno de los primeros en escribir una crítica, ¿no? a la posición que Kant y su alumno, su discípulo Reinhold proponen, ¿no? Para Schulze, la razón, al ser aquello que afecta sus propias determinaciones, al ser la función que organiza y unifica y colabora con el resto de sus facultades, califica como el modelo de sustrato real necesario. Sin embargo, tal y como reza la famosa objeción que se ha repetido desde entonces, como cosa en sí, no debería poder operar causalmente sobre sí misma, porque de lo contrario violaría el principio impuesto por la propia descripción de la aplicación de las categorías a fenómenos. Parafraseando lo que Jacobi también dijo en su día, el concepto de cosa en sí es un concepto sin el cual uno no puede entrar a la filosofía crítica, pero mediante el cual uno tampoco puede atribuirle una coherencia absoluta. No obstante, el problema es que esta crítica, pienso yo, ¿no? Solo se enfocó en la violatoria atribución de efectualidad a una cosa fuera del ámbito de la realidad fenoménica, pero no se ha planteado
¿Cómo es posible una cosa de esa naturaleza? Si bien, evidentemente, se ha puesto en cuestión la tesis de los dos mundos, ese cuestionamiento, hasta donde yo alcanzo a ver, no se ha enfocado a la consideración de la razón como esa cosa sui generis que no puede operar causalmente porque no es un fenómeno y que no siendo fenómeno carece de causa, no se relaciona con nada más, no proviene de nada y surge por ella misma de su propia necesidad interna. Como sostiene Kant, la razón es autorreferencial, se basta y se ocupa de sí misma. Kant afirma, la razón pura, en verdad, no se ocupa más que de sí misma y no puede tampoco tener otro negocio, porque a ella no le son dados los objetos para que los lleve a la unidad del concepto de experiencia, sino los conocimientos del entendimiento para que los lleve a la unidad del concepto de la razón, es decir, a la unidad de la interconexión en un principio. La unidad propia de la razón es la unidad del sistema, y esa unidad sistémica no le sirve a la razón objetivamente, a manera de principio, para extenderla sobre los objetos, sino subjetivamente, como máxima, para extenderla sobre todo conocimiento empírico posible de ellos. Además, fin de la cita, además, la razón no está ni en el tiempo ni en el espacio. Kant afirma, la razón pura, como facultad meramente inteligible, no está sometida a la forma del tiempo y, por tanto, tampoco a las condiciones de la sucesión temporal. La causalidad de la razón, en el carácter inteligible, no nace ni comienza a producir un efecto, por decirlo así, en cierto momento del tiempo, pues en tal caso estaría ella misma sometida a la ley natural de los fenómenos, en la medida en que esta ley determina, según el tiempo, las series causales. Y la causalidad sería entonces naturaleza y no libertad. Podremos, por consiguiente, decir, si la razón puede tener causalidad con respecto a los fenómenos, entonces ella es una facultad mediante la cual comienza, primeramente, la condición sensible de una serie empírica de efectos. Pues entonces, la condición que reside en la razón no es sensible y, por tanto, no comienza ella misma. De acuerdo con eso, se verifica aquí aquello que nos faltaba en todas las series empíricas, que la condición de una serie sucesiva de acontecimientos pudiera ser ella misma incondicionada. Pues aquí la condición está fuera de la serie de los fenómenos y, por tanto, no está sometida a ninguna condición sensible, a ninguna determinación temporal por medio de una causa exterior. La razón no tiene causa, ¿no? Por eso es a cosa. Abusando de su paciencia, voy a citar nuevamente a Kant, ¿no? Ninguna acción dada puede comenzar absolutamente por sí misma. Pero de la razón no se puede decir que antes de aquel estado en el cual ella determina el albedrío, proceda otro, en el cual ese estado mismo es determinado. Pues la razón misma no es un fenómeno y no está sometida a ninguna de las condiciones de la sensibilidad. De manera que en ella, incluso en lo tocante a su causalidad, no se verifica ninguna sucesión temporal y, por consiguiente, no se le puede aplicar a ella la ley dinámica de la naturaleza. La razón es, por consiguiente, la condición permanente de todas las acciones arbitrarias por las cuales el hombre aparece como fenómeno. Fin de la cita. En la razón se asientan las condiciones de posibilidad, pero ella misma no está condicionada. Ella demuestra que ella produce sus propias condiciones. Si bien es cierto que la razón no puede ser conocida como un fenómeno, ello no es un problema para la razón misma, ya que de acuerdo con Kant hay varios tipos de conocimiento. El que concierne a la razón no es un conocimiento de objetos, como ya dirían insistentemente los defensores del criticismo frente a las críticas escépticas de Schulze. La razón no es una cosa que puede conocerse como objeto de la experiencia. Solo la razón posee el carácter propiamente divino de la intuición intelectual respecto de ella misma. Esto es una interpretación muy hegeliana. En términos modales, la razón no puede equipararse con lo meramente posible,
término que Mellizoux rechaza como candidato para referirse a ese no todo, que es el absoluto contemporáneo. El no todo del realismo especulativo de Mellizoux supone la novedad absoluta, ¿no? Porque no estaban mencionando. La emergencia absolutamente absuelta de toda posibilidad anterior. La razón, como la cosa en sí por excelencia, no, cito a Mellizoux, actualiza ningún germen del pasado, en cita de virtualidad y potencialidad, refiriéndose a sus cosas, no a Kant, sino que ella misma encarna el no todo. Paradójicamente, solo a partir del no todo puede la idea del todo de la naturaleza emerger como condición de posibilidad de los fenómenos en un sistema de relaciones causales comprensibles para el entendimiento. La epistemología kantiana correlacionista supone, pues, una dimensión ontológica irreductible a una dualidad sujeto-objetual. En su radical espontaneidad y singularidad, la razón, como emergencia ex nihilo, no actualiza el principio de razón suficiente, pues no tiene otra causa, es lo mismo, fuera de sí, sino el hecho de que pudo no haber sido. Su necesidad, una necesidad inmanente, no proviene de algún origen cercano a ella y por lo tanto se mantiene en una radical contingencia. Bueno, ya, mi experimento. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Vera, y damos paso a las intervenciones, a comentarios. Tengo comentarios muy generales. Bueno, pues en primer lugar agradecerte. A mí me ha gustado mucho tu exposición y en general creo que este como pequeño grupo emergente que hemos ido configurando en los últimos años, creo que nos hacía mucha falta una interlocución como la tuya, ¿no? O sea, creo yo que sobre todo a los que en su momento vivimos después de la juventud fue así como una cubetada de agua. Y eso fue lo que de principio como que nos llevó como a articularnos, a empezar como a leer todos estos temas. Pero creo que al menos la mayoría, o al menos los que teníamos como un acercamiento acá, había cosas como que no nos cuadraban. Y a lo mejor está siendo muy injusto, ¿no? Y bueno, yo al menos o sea, remitiéndome a después de la juventud, recuerdo esta distinción entre correlacionismo fuerte y débil, ¿no? Y donde ahí se ve claramente que el enemigo es más que Kant. Pero en todos nos quedan muchas inconsistencias, ¿no? O sea, en ese sentido, como que cuando reconoce que Kant plantea un correlacionismo débil, justo no está cancelando la posibilidad de que en Kant se pueda pensar el absoluto. Pero yo que queda abierta la puerta, pero no lo desarrollo. Ahora, como tú bien dices, como bien señalas en tu exposición, hay ciertas afinidades entre la crítica de Hegel y de Mellizoux acá, ¿no? Creo que esto se debe sobre todo a que en Mellizoux no había una lectura profunda de Hegel, ¿no? O sea, creo que es un señalamiento que otros interlocutores le han ido haciendo posteriormente. Y al menos tengo yo la impresión por trabajos más recientes que al menos ya se puso a hacer esa tarea, ¿no? Ahorita qué lástima que no está Gerardo, porque él es un poco quien más ha estado estudiando estos temas. Y bueno, y pues ya, bueno, solo agradecerte, o sea, creo que todos tus planteamientos, un poco en calidad también de hipótesis, ¿no? Creo que abre la puerta para que de parte de la gente que conoce estas inquietudes hacia la antropología contemporánea, pues haya un intento como de releer Kant, ¿no? Viendo aquellas cosas que nos pueden ser muchísimo más útiles, ¿no? En términos como de alianza. Y a mí sobre todo me gusta porque también creo, al menos por lo que alcanzo a ver, es que tu postura es un tanto heterodoxa dentro del canon kantiano. Sí. O sea, creo que por eso me parece muy orgánica tu expresión, porque creo que a lo que le incomoda a Mellizoux y quizá muchos de nosotros no es tanto Kant, sino como una cierta lectura, ¿no? Que pues creo que es la que permea en la academia anglosajona, yo diría que hasta en el instituto un poco, no mucho, ¿no?
Y pues nada, ojalá que este más bien sea como el inicio de diálogos que podamos seguir con los. A mí, por ejemplo, sí recuerdo que cuando empecé a hablar de estrellas de afinidad, con este desarrollo de la cosa en sí, así, fue cuando le eché un ojo al libro de Heidegger sobre Kant. Creo que ahí es alguien que él se da cuenta que en Kant es necesario explicitar esos supuestos ontológicos que de repente cuando uno lee la crítica se te van, ¿no? Si bien podemos poner, digamos, hacer muchas críticas a Heidegger, creo que al menos ahí habría ciertas pistas que me parecen muy afines con la manera que estás planteando. Y bueno, ya el tema, ahorita lo que decías, ¿no? De la posibilidad de la razón de por pues gracias. No, bueno, no es, esto último no es para nada algo original, lo dice ya Schulze, ¿no? Desde el primer año de la publicación de la crítica de la razón pura, en su primera edición. Yo estoy intentando, como me da gusto que se perciba, revisitar esa lectura, que fue una lectura muy importante en su día, ¿no? Bueno, hace 2 siglos, pero que ha sido opacada, creo, por la dimensión tan sobrehumana, ¿no? que adquirió la filosofía trascendental asimilada por el idealismo alemán, ¿no? Como que dijeron, si seguimos esta lectura vamos a llegar otra vez al idealismo alemán y es lo que justamente ya no queremos, ¿no? Y creo que por eso actualmente la literatura en torno a Kant pone como bajo llave estas lecturas que tienen la tendencia a absolutizar, a seguir insistiendo en el carácter absoluto de la realidad, ¿no? A privilegiar los problemas ontológicos frente a los problemas epistemológicos, que creo que es lo que nos interesa sobre todo. Bueno, no me atrevo a generalizar, pero creo que por lo que yo veo, esa es una vía de lectura que tiene mucho éxito, ¿no? Todavía hoy. Pero creo también que hoy en día están surgiendo nuevas lecturas más osadas, ¿no? En relación a Kant. Y hay una que no mencioné explícitamente, pero que estoy suponiendo en permanencia, que es la lectura organicista del concepto de razón. Yo, en realidad, cuando decidí trabajar este asunto, no es una objeción, digamos, bien formulada, es una corazonada. Lo mencioné aquí de pasada, también porque no lo he reflexionado suficientemente, que las matemáticas, el modelo matemático, la teoría de conjuntos, si bien, por supuesto, puede tener rendimiento filosófico interesante, no debería representar un obstáculo para integrar otras maneras de comprender la realidad, otras ciencias incluso, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que Melesú no deja de reprochar a la filosofía contemporánea es que ya no se meta con las ciencias, ¿no? Es decir, que no las estudien, ¿no? Que los filósofos son ignorantes en todo lo que tiene que ver con las hipótesis científicas contemporáneas. Y tomándole la palabra, yo me he aproximado por momentos con más intensidad que otros al discurso biológico. Y hay una lectura biologizante de la filosofía crítica kantiana y en particular del concepto de razón, lo cual tampoco es algo que sea muy original de la parte de quien lo lee de esa manera, porque el propio Kant en la arquitectónica habla de la razón como de un organismo, ¿no? La cuestión es que eso no suele ponerse de relieve. Entonces mi trabajo es como una mezcla de todos estos intereses y un ensayo de construcción, ¿no? De una comprensión biologizante de la razón, sin mencionar la palabra biología, sin mencionar, no, porque eso a veces se vuelve como un comodín, ¿no? Y
todo es matemático, como le reprochan a veces a Mellesu, que no explica a qué se refiere realmente, como decir todo es biológico, ¿no? Entonces no quise voluntariamente referirme al horizonte desde el que yo quiero situar mi lectura, pero bueno, ya lo estoy comentando. Y creo que la filosofía de el realismo especulativo da un buen margen, ¿no? Para que estos discursos revitalicen a la filosofía, incluso a filosofías como la de Kant o como la de Hegel. Solo ahí tú, no sé si hay un poquito el trabajo de Catherine Malabou, porque siento que va también un poco por ahí. Sí, claro. Sí. Conozco dos textos de Malabou, ¿no? El que está dedicado a Hegel y la plasticidad, y el que está dedicado a Kant y la epigenética. El texto sobre Hegel me gustó mucho, creo que es muy valiosa su recuperación de este concepto, ¿no? de plasticidad que insiste en el carácter inmanente, ¿no? Del desarrollo del concepto. Pero en el caso de su lectura de Kant, me parece que no, por lo que recuerdo, que no alcanzaba a justificar muy bien cómo la deducción trascendental podía ser un modelo para explicar ¿qué era? La manera en la que el cerebro produce, la manera en la que el cerebro se autoproduce, ¿no? Y la manera en la que lo externo contribuye a la modificación del cerebro, ¿no? Esa es la epigenética, la admisión de que hay condiciones externas que pueden tener influencia en la configuración de un organismo, ¿no? de una cadena genética, en términos ya de biología molecular. Ahí no recuerdo haber estado, más bien recuerdo que no me parece muy convincente su argumento, pero no lo tengo, no lo recuerdo. Solo quería ver, pues, como gracias por tu percepción, porque también, o sea, creo que también implica pensar acá desde un modelo menos. Es que siento que a veces la razón trascendental se empieza como algo un tanto, ¿cómo llamar? Sincrónico, o como, digamos, como sustraído al ¿no? Y siento que lo que hace Malabou un poco, todas estas inconsistencias que hay, es como tratar de reintroducirla, ¿no? O sea, seguiremos pensando en trascendentales y en a priori, pero esos a priori serían pues, biológicamente o históricamente determinados. El problema con la lectura de Malabou en este contexto, e incluso desde un hegelianismo modesto como el mío, es que insistiría o ratificaría el problema de partida, que es el dualismo, ¿no? Una condición externa al margen o... Por otro lado, eso es muy defendible también, ¿no? Pero creo que en el contexto de esta propuesta filosófica, ese es el problema, ¿no? Como asumir el todo, un todo de la naturaleza que afecte, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Un poco, bueno, no sé hasta qué punto enlazado y no sé hasta qué punto debería hablar, pero hay me parece que lo que se está poniendo aquí en el centro es exactamente el que me parece que es el centro del realismo especulativo, que es la cuestión de la libertad. Es la cuestión de la libertad entendida como aquello que precisamente está ausente de toda causalidad. Pero precisamente en ese ausente de toda causalidad es donde yo me preguntaría, ¿y esta razón que se está describiendo es autocausal? Es decir, ¿estamos concibiendo la libertad definida desde la causa o no es autocausal? Y si no es autocausada, entonces, no, y aquí ya estoy yéndome a otros campos, estoy yendo a Nancy y a la libertad. Si la libertad no es autocausada, entonces basta con un absoluto para que pueda iniciarse todo el proceso. O
sea eso lo que pueda ser, debe haber siempre dos. O lo que, ¿no? Y ahí tendríamos quizá también ese dualismo que no es dualismo, que no sea, no sé hasta qué punto mucho ningún disparate, pero me parece que es un poco, y es por acá también el problema de los objetos, ¿no? Por eso un objeto solo no es nada. El objeto se retira, tiene un retirado libre, no causal, pero siempre tiene que tener contenido de otros objetos, ¿no? Si no, no sería nada. Me parece que va un poco por acá. Sí, Dentro de la cuestión. sí, creo que sí, y creo que también apunta a la propuesta de Meillassoux. O sea, la propuesta de Meillassoux, cuando uno se la toma en serio, es una locura en realidad, ¿no? Con una especie de locura muy sofisticada, pero locura al fin y al cabo. Es la pura virtualidad, ¿no? Y la realidad como la cita que acabo de dar, ¿no? Por eso me interesaba ponerla desde el principio. La idea de que las cosas emergen ex nihilo. Es decir, es el reino de la contingencia, ¿no? El rechazo al principio de razón suficiente. Y de alguna manera también un atrincheramiento en una idea de individualidad o de individuo que no se sostiene fácilmente. Siguiéndole un poco el juego a la propuesta de Meillassoux, yo quería insistir en el carácter eminentemente contingente de la razón como algo no causado de manera exterior, ¿no? O sea, algo que no tiene que no es el resultado, ¿no? De una causa de generación. Hay un problema, en efecto, que planteas. El planteamiento es que posteriormente Kant afirma que la razón se produce a sí misma, ¿no? La historia de la filosofía es la historia del desarrollo de la razón misma, ¿no? Como lo dice Kant en la arquitectónica. Pero creo que es distinto decir que la razón no tiene una causa externa y que por lo tanto es espontánea, a decir que se produce a sí misma. Es una distinción entre dos tipos de causalidades, ¿no? Que Kant... Sí. Y claro, la idea de causalidad obliga al pensamiento de la dualidad, ¿no? Causa-efecto, por supuesto, lo reconozco. Pero volviendo a mi terruño, ¿no? Al idealismo alemán, una cosa que una cosa que se causa a sí misma no duplica necesariamente o no llama o no necesita necesariamente de un otro externo, sino que produce en su interior su diferencia, ¿no? La diferencia la contiene ella misma en su identidad. O, dicho de otra manera, es constitutivo de una cosa como la razón, producir su propia diferencia. Sí, pero ahí seguiríamos sin ser capaces de pensar. Aunque sea el mismo que se está produciendo. Es que también hay que definir qué estamos entendiendo por libertad, ¿no? Es que la libertad es un concepto súper polisémico, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo podemos explicarlo sin recurrir a formas de autocausación? Ni siquiera la autocausación sería muy libertad. Pero una cosa, mi punto es que una cosa es la autocausación como lo que permite entender que la razón se mantenga en el ser, digámoslo así, ¿no? La razón se está produciendo a sí misma. Y otra cosa es explicar mediante esa idea de autocausación que la razón exista. Mi punto es que la razón no tiene una causa que la haga existir. O sea, su característica de ser un organismo que se causa a sí misma es secundaria en relación al hecho de que simplemente emerge ex nihilo porque no posee ninguna causa que la produzca. Creo que ese es el aspecto en donde Kant,
o el concepto de razón en Kant podría fungir como candidato para representar a las no cosas, ¿no? Desde la ontología de Millesum, ¿no? Como que no es equivalente. Y además, insisto, habría que definir qué estamos entendiendo, cómo estamos construyendo el problema de la libertad, ¿no? Porque no es lo mismo, se puede hablar de libertad en Aristóteles, se puede hablar de libertad en Spinoza, se puede hablar de libertad en Hegel, pero no estamos hablando de lo mismo en ningún caso, ¿no? Ponerlos a discutir a Aristóteles, a Spinoza y a Hegel sería absurdo si no aclaramos, si no ponemos un punto de partida común a todos, y no lo hay, creo, ¿no? En Spinoza, por ejemplo, la libertad es necesidad comprendida, ¿no? En Kant es la posibilidad de iniciar una cadena causal. En Hegel, que se parece mucho al concepto de libertad en Spinoza, es la asunción de la universalidad dentro de la singularidad, ¿no? En términos políticos, la admisión de que la comunidad me configura como individuo, ¿no? No puedo ser libre si no he asumido que estoy habitada por la universalidad de... Sí, pero en todos esos casos se le está diciendo debe haber libertad para que haya causa. Si hay causa, entonces debe haber libertad, o bien la libertad es darse cuenta de las casualidades en las que está invertido. Siempre la libertad siempre está... Sí, vinculada a la causalidad. La libertad siempre estará condicionada por la causalidad. O en negativo, pues, siempre acabará condicionada por la causalidad. Sí, esquemáticamente podría... Entonces, cuando en principio lo que estábamos intentando decir, cuando decíamos libertad, es aquello. Entonces, parece que aquello que precisamente no está atrapado por la causalidad. Entonces, ahí parece que se necesita como... En la misma descripción nos damos cuenta que no estamos consiguiendo ni siquiera dar con el objeto que estamos. ¿No? En cualquiera de esos casos, me parece. Yo tengo una acotación. ¿No será que el problema es que el concepto de causalidad nos remite necesariamente a esta secuencialidad temporal? Y que a lo mejor, bueno, no sé, ahorita estaba pensando, cuando hablaron ahorita de la causación, etcétera, que a lo mejor ese es el problema de la génesis en Husserl, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo se da esta emergencia de la razón? Pero que esa emergencia, digamos, esa génesis de origen, no es un origen, o sea, es un problema genético, no es un problema de causalidad. Eso es súper Fichte, en realidad, eso es Fichte, ¿no? La emergencia del yo como Tad Hamlin, ¿no? El hecho de ser actividad, ¿no? Y el hecho de ser actividad no nos remite a ninguna causa previa al hecho de que ya es, ¿no? Una actividad. No. Lo primero, Ay, por favor, no me hablen de usted. no ha ganado. ¿Cómo? Por el tiempo que da por respeto del trabajo. Por jerarquía. Bueno, algunas cositas que decir y dos preguntas en concreto. Voy a hacer lo primero, solo por contextualizar una cosilla rápida. ¿Quién es Jesús? Es un profesor de Sorbona, especializado en los siglos XVII y XVIII. Entonces, esto significa que, por así decirlo, estas resonancias ocultas que vemos con los autores del XVII y XVIII, realmente desde hace unos 5 o 6 autores del XIX, no es es simple. Entonces, es una autoapropiación, porque yo las he visto mucho. Y ahora ya, el comentario rápido, yo las considero poco, en el mejor sentido de la palabra, y no simplemente yo como buen francés digo, si no lo yo, ya me pasa como la otra cuestión es, me gustó mucho la lectura, como que fue un argumento por una razón que me parece muy importante, si es que se quiere usar a este autor más allá de infantilizar. Me parece que hay que poder
Jesús, más allá de los falsos enemigos o el daño que nos hagan las etiquetas. Yo soy correlacionista, estoy pensando en algún libro que he leído de Heidegger no es correlacionista porque está hablando del lenguaje, estimado. Precisamente. Entonces, me parece que potencializar este argumento en lugar de defenestrar, solo puedes leer los argumentos más allá de las etiquetas. Y no dar ideas realista, realista o moderada. Dicho todo esto, y siguiendo esta idea que usted expusiste, que era, oigan, pues dense cuenta que si nos preguntamos por cuáles son las condiciones de la razón, entonces, tachan, tienes una emergencia dos cosas que decían, es que literalmente yo creo que su trabajo es eso, porque vamos a encontrar por un momento tienen trabajos que literalmente si pensamos por un momento, ¿qué sería una emergencia existe? ¿Dónde podríamos encontrar una emergencia existe así como trascendental? ¿En la materia o en el ordenamiento de la materia? ¿En la vida o en la emergencia de la vida? Y por supuesto, en la emergencia de la autoconciencia, el lenguaje de Dios es mismo, o como ustedes quieren. Entonces, lo que está haciendo Jesús es decirnos el mayor poder de la razón pensar sobre la esencia de la razón. Entonces, realmente, su virtud es, yo creo que el poder oculto que estamos hablando en eso. No solamente decir, como podría decir Heidegger, que el sujeto del Dasein se resuelve el mundo desde la posición. No, es que sería una industria de un canon, por así decirlo, emotivo. Resulta que no solamente un canon emotivo, sino que es el carácter último de lo pensado por la persona. A mí me parece que esa es una lectura muy correcta, donde de nuevo ya de Jesús no hace falta ponerle el epíteto de realista, materialista, sino que está activando el corazón, desde el corazón. Dicho esto, la primera pregunta es, o esto es lo que yo he querido agarrar el argumento que me gusta, porque creo que desde el Jesús y siempre. ¿Qué implicaría para ti? ¿Qué significa para ti, a partir de tus trabajos? ¿Qué implicaría para ti o qué significa, en términos ontológicos, una emergencia? Sí. Eso para ver cómo posicionas ante esto, más allá de lo bien normal que lo haga Jesús. Y la segunda pregunta tenía que ver con algo que se ocurrió al principio, que ahora dijiste, y me interesa mucho ya casi a nivel escolar, es esta lectura biológica que nos pusiste. Y tengo una pequeña pregunta, pero es duda, o sea, es ignorante. Quiero preguntar sobre eso. ¿Hasta qué punto esta lectura biologizante de Kant no sería una especie de Kant convertido en el persona de material? Tengo esa, es una cosa que, de hecho, está trabajando sobre esto, no se lo puedo decir, porque académicamente está mal, pero en mi corazón. Sí, ya está. Esas son las dos preguntas. A ver, en relación a esto último, voy a empezar por esto último porque es de lo que me acuerdo. Como que me vas a tener que repetir la primera. La lectura biologizante de Kant que yo conozco no es la misma que yo quiero hacer, ¿no? Y que todavía no hago. La lectura biologizante hasta el momento, la que yo conozco, es una lectura que está enfocada en demostrar, uno, las fuentes que Kant utiliza desde la crítica de la razón pura
no la tercera crítica, sino ya desde la primera, del discurso de la historia natural, ¿no? Porque la biología no nace todavía como tal. Buffon y Blumenbach, ¿no? O Caspar Friedrich Wolf también. Estaba por darte la referencia, es que no me acuerdo del nombre de la profesora. Dame un segundo que te doy el título. Y esa misma persona, esta misma profesora, además de hacer esta investigación, sobre todo histórica, ¿no? De las fuentes biologizantes o del discurso de la historia natural en la crítica, se enfoca también en analizar qué significan ciertas metáforas que Kant moviliza en la descripción del concepto de razón, ¿no? Sobre todo en la arquitectónica. Y hay un montón, bueno, autogeneración, autoproducción, intususcepción, que es un concepto súper raro, que proviene de Aristóteles y que tiene que ver con el hecho de que un organismo puede alimentarse y crecer por sus propios medios, ¿no? Kant explica así, en la arquitectónica, el concepto de razón. Y la autora se enfoca en explicar qué significa esto, ¿no? Esto es esta lectura biologizante. Yo pienso que, si bien esto es súper importante y necesario, ¿no? Para entender otro aspecto muy poco, creo, relativamente poco explorado en comparación con otros programas de la física, ¿no? Si bien esto es necesario, creo que nos obliga eventualmente a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué este carácter orgánico de la razón no parece reflejarse, o al menos, sí, no parece reflejarse en la empresa de reformulación de la metafísica en Kant, ¿no? La metafísica, como Kant se la plantea y como pretende regenerarla, es una fundamentación de las ciencias, ¿no? ¿En dónde está este carácter orgánico de la razón? Parece que son dos cosas como desconectadas. Creo que eso es un aspecto que muchos vieron, entre otros Hegel, ¿no? los idealistas, como diciéndole, ahí la tenías, ¿no? Aquí tenías una clave de reconstrucción de la metafísica más allá del mero papel de comparsa de las ciencias, ¿no? Pero creo que Kant no lo hace ahí. Incluso en la tercera crítica, en donde aparecen otra vez estos destellos de metafísica pura y dura, ¿no? En donde la razón puede nuevamente pensar en la finalidad de la naturaleza, etcétera, etcétera. Kant termina diciendo, bueno, eso es un juicio que emitimos nosotros gracias a la idea de finalidad, pero no es un juicio determinante, sino reflexionante, ¿no? Y ahí también todos los idealistas diciendo, pero ¿por qué no lo dices, no? Pues no lo dijo, ¿no? Y no podemos tampoco hacerle decir a un autor lo que no dijo. Creo, sin embargo, que si exploramos esta cuestión y la insertamos en problemas contemporáneos, podemos recurrir a ello para intentar reconfigurar nuestra idea de la relación entre la naturaleza o la materia, ¿no? y la racionalidad en ella, ¿no? Esta es una empresa gigantesca que no he realizado, no lo encontré, que no he realizado y que no sé si estoy en condiciones de realizar, pero creo que por allá iría. Ahora, la cuestión es, si vas por ahí, o si voy por ahí, no estaría repitiendo, no estaría reescribiendo el Quijote como Pierre Menard, ¿no? No estaría reescribiendo lo que ya dijo Berzón, ¿no?
No lo sé, porque después de Darwin uno no puede atreverse a tanto, ¿no? Como Bergson, que es un crítico del darwinismo muy fuerte, y yo no comparto su afiliación con el lamarckismo, que me parece muy importante, y porque permite, el lamarckismo creo que permite, y el neolamarckismo, permite entender el problema de la emergencia, o de la cuestión de este surgimiento ex nihilo. Pero no puedo dejar de lado, ¿no? la cuestión de la evolución tal y como la entiende Darwin, no Bergson, ¿no? Y bueno, ya me acuerdo de tu primera pregunta, ¿cómo entiendo esto de la emergencia ex nihilo? Pues en términos muy ramplones, lo entendería, bueno, no tan ramplones, pero tampoco tan sofisticados, lo entendería como aquello que no, como lo dice el propio Mellesú, ¿no? Como aquello que al margen de la actualización de una posibilidad real es, ¿no? O sea, lo que surge no es la confirmación de una serie de causas que la preceden, no es un efecto, sino que obedece, no es un efecto previsto. Creo que ahí está una clave importante. No es un efecto previsto, sino es una especie de accidente. Como lo que ocurre cuando uno atiende al significado de la epigenética, ¿no? Cuando se explican modificaciones genéticas por cualquier cosa, ¿no? Se parece más al concepto de la emergencia ex nihilo, podría vincularse más con la idea aristotélica de casualidad, ¿no? Como convergencia innecesaria de cadenas causales. Sí hay causalidad, pero no es una causalidad lineal, sino un momento en donde varias cadenas causales se juntan. Pero nada indicaba que esas cadenas causales fueran a juntarse, ¿no? Como la modificación genética, un bebé que nace de una madre que no lo quiere. Esto es típico, eso es muy extraño, ¿no? Para una crítica feminista de la teoría epigenética. Los ejemplos de la epigenética siempre tienen que ver con mamás que no quieren a sus hijos. Es muy extraño. Y el efecto que produce en el recién nacido el comportamiento de la madre, ¿no? Traigo esto a colación como ejemplo para mostrar que situaciones, digamos, contingentes, externas al organismo mismo, pueden tener consecuencias en o sea, a nivel molecular, no a nivel psicológico, a nivel molecular. O sea, te puede algún cambio, alguna sustancia en la leche materna que no necesariamente, de una madre que no necesariamente quería alimentar a su hijo, por ejemplo, ¿no? Termina influyendo en la configuración molecular de un ser. Esa idea de que cadenas causales se junten, converjan para producir algo, es lo que creo que tiendo a entender por emergencia ex nihilo. Es decir, ¿ah? No es suma, puede ser una, ¿no? O dos o tres, no importa la cantidad. Es que Hegel tiene una crítica a la cantidad, no se trata de sumar determinaciones, no es el absoluto no es una suma de determinaciones, no es una cuestión matemática, por eso la cantidad.
Yo creo que se me acaba, bueno, hay una cita que me quedó muy, me impregnó, se me quedó en la cabeza, de Rosenthal, ¿no? En el cual hace de Kant el pensador del acontecimiento, ¿no? O sea, si hay un milagro, si hay alguien que ha pensado el milagro, es Kant, ¿no? Y parecería ser como el que era el modelo, ¿no? Precisamente a partir de lo que decías, ¿no? Como el interruptor de la cadena de causalidad, ¿no? Que solamente puede pensar en la libertad interrumpiendo la causalidad del mundo. La cita es se escribe en una carta a Francia, y es en la carta donde cuenta sus planes que le quería dar la atención, ¿no? Y le dice, algo así como, la razón por la cual Kant se volvió un pensador favorito, ¿no? Directo, es porque llegó a esta verdad. La libertad es el milagro, ¿no? Si lo dice, la libertad es el milagro del mundo del fenómeno, ¿no? De abunda, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pareciera que el pensador de lo milagroso es Kant, ¿no? Y eso por tu posición, porque termina dando de la razón. El hecho de que Samuel Yasú es el más kantiano de los dos, ¿no? Porque radicaliza la tesis de la suspensión del principio de causalidad, y eso es la razón, ¿no? Solo que sacaba la razón puesta ahí en todo, como nada. Serían muy generalmente iniciativas. Pero, para sacar una distinción, ayer estaba haciendo dos guías de lectura interesantes, ¿no? De cómo pensar la ontología, y ahora me tienen aquí. Todas muy parecidas, ¿no? Una es la sustractiva, es decir, vamos a llegar a la cosa quitándole, ¿no? Vamos a quitarle seguro la perfecto, ¿no? Vamos a quitarle sus atributos, vamos a quitarle todos sus predicados, entonces llegamos al sujeto en infancia, pero que ya no tiene nada, que puede cargar atributos, pero que no tiene atributos. Y en última instancia, parece que la cosa en sí es este concepto límite rasurado. Y parece también, sobre todo pensando, pues, que Jesús, que el concepto de materia, y también Jesús, es una especie de sustracción, ganar la cosa, sacando, aniquilando, matando poco a poco lo subjetivo. Muy cartesiano. Sí, ¿no? Como si pudiera quedar un residuo que nos muy asegurara, que nos asegurara todavía un punto, ¿no? Un punto después de la corrosión del ácido de la crítica, ahora no dirigidos no solamente contra la reproducción, sino contra el sujeto mismo. Que esta noción en los alemanes. So think. Ahora, lo que sí tiene Kant, y es lo que me parecería interesante, era que si no hay también una vía positiva, si no se exige esta vía sustractiva, también una vía implicativa de lo real, y esta vía implicativa de Kant es, pues sí, una cosa es cómo se sustrae, pero la otra cosa es cómo produce. Y o sea, no solamente la razón en su conjunto, no tiene por qué, como la rosa, pero sí tiene por qué al interior de ella misma. Claro. Porque se puede dar fin, ¿no? Entonces, el concepto de azar, de contingencia, no basta para la libertad. Número uno, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y eso, en la libertad siempre hay una intervención dirigida, guiada por algún fin. No tiene que ser un fin que someta el mundo a una tecnología, ¿no? Yo puedo decir, quisiera que esto fuera mejor, ¿no? O quisiera que esto no pasara. Pero incluso decir, quisiera que esto no fuera más, aunque no sé qué deba entrar en su lugar, supone una direccionalidad, y en eso tiene que intervenir necesariamente algo que produzca causas, algo que sea agente, y no vocación simple y mera de una desconexión de cosas, ¿no? Una, pues porque puede ser peor esto, ¿no? Entonces, que pueda pasar cualquier cosa,
dices, si crees que te va mal, espera a ver lo que el azar te depara. Y entonces es como si estuvieras viendo la película de Lars von Trier de New York. ¿Qué más le puede pasar a esta pobre chica? Sí, ese es un riesgo, ¿no? El llegar al pesimismo. O sea, uno podría decir, en el infinito, podría muy bien pasar puras cosas peores. ¿No? Sí, no. Sí, ahora, a lo que quiero llegar, sobre todo por tu idea de la epigenética, es que una vía implicativa del mundo, más hegeliana, la búsqueda de determinaciones, lo que trataría de pensar es cuáles son las limitaciones que hacen proyectivo al azar. Una cosa es lanzar los dados, pero los dados no salen nada. Es cuando hay un tablero que los dados te dicen, te vas a la cárcel, que cobras tus 20,000 pesos. O que no pasa nada. O que no pasa absolutamente nada. Entonces, me parece que una idea más interesante de libertad no es ni suspender las reglas, ni darse las reglas, simplemente, sino elegir tu condicionamiento. O sea, tú puedes lanzar los dados, pero bueno, tiene consecuencias diferentes si estás jugando Monopoly, si estás jugando sobre la oca, o cualquier otra cosa. O sea, quiero decir, la libertad no es darte una ley a capricho, sino elegir del mundo una limitación que haga posible algo inédito. Porque pareciera que se generaliza la idea, y esto es muy hegeliano, la idea que la libertad tiene que ver con la supresión de las limitaciones, no con la introducción de las limitaciones. ¿No? Porque la libertad abstracta es en la cual todo es posible en principio, pero nada es posible realmente. Pues bueno, pero Gerard tiene ya la objeción en la punta de la lengua, entonces no sé si quisiera hacer la parte de la Solo creo que sí puede porque la noción de libertad de Gerard tiene más implicaciones. Sí, yo lo que estabas comentando, si entendí bien, sería una libertad práctica. No es la libertad que introduce la causalidad, que está hablando de. Yo estaba hablando de esa otra libertad, no de la libertad práctica, cognitiva, sino de la que da posibilidad de inicio de cambio de cosas. Esa es la que estaría bien importante. Porque la libertad que en práctica es otra cuestión. Sí, lo otro es como el libre, en términos kantianos, como el libre albedrío, ¿no? No estoy hablando de la libertad. En ese sentido, precisamente es donde la cuestión de Rosenberg, muy bien, sí, efectivamente, la libertad es la que corta la cadena de causalidad y introduce la posibilidad de causalidad, pero al hacer eso, lo que hemos hecho ha sido decir que la libertad es la causa de la causalidad. Y por lo tanto, hemos vuelto a hacer causa a la libertad. Y entonces ya no estamos haciendo la libertad. Es un poco un poco intentar hacerlo del sharing del problema de la libertad humana, ¿no? Ir a buscar ese que pudiera ser un sistema de la libertad misma, no de la libertad condicional por causalidad. Sería intentar hacer eso, pero precisamente al intentar hacer eso, lo que nos damos, o que parece que pudiera llegar a pasar, es que no puede haber una sola. No puede haber un solo infinito. Porque si hay un solo infinito, el mismo, no puede haber un solo infinito. Porque si hay un solo infinito, claro, este siempre será causa de sí, será el origen de la causa. Para que él no sea reducido a la causa de las causalidades, debería haber condicionantes externos de él, pero ya entonces tendríamos causalidades de con ese problema, no sé, pero sería ese problema, parece que es el que está detrás de todo lo que se está planteando en el es el que está detrás de lo que está planteando Harman con los objetos totalmente, absolutamente distintos. Es el que está en los puntos, esos puntos superactivos que acabamos de decir. Que no es un solo punto superactivo. Es decir, no pudiera, es lo que estábamos también cuando fui a Hegel, me dijo, aquí y ahora, y precisamente sí, pero Hegel me dijo, en el aquí y ahora, de Hegel, el inicio de la sensación de ya y
Precisamente porque hay dos, ya puedo empezar a introducir relatos, ya puedo empezar a introducir causalidad. Ya puedo empezar a introducir. No sé. Sí, no, de acuerdo, pero sí, más para dar un poco ahí a lo que dice Shelley, sí, efectivamente, o sea, digamos, el absoluto, Dios, tiene que limitarse. Pero la segunda limitación consiste en dejarse otro, en retraerse de los otros. Y la tercera limitación es que los seres se retraigan de los seres para que dejen ser por nosotros. Pero entonces, la gran solución schelleyana es dividir entre fundamento y existencia. Desde el punto de vista del fundamento, todos los seres están entrelazados. Desde el punto de la existencia, los seres se retraen entre sí. El punto es cómo en el mundo interactúan causalmente unos con otros desde su retracción original, que es la libertad. Es decir, que no participan es decir, que participan de todo, porque si no, no estarían ya siempre ya encontrados y dispuestos los unos a los otros, pero al mismo tiempo no están absorbidos como atributos de todo, porque entonces estarían fundidos en esa tarea de independencia. Entonces, a mí me parece pues que la cuestión de la contingencia requiere de convertir a los individuos en centros autónomos, ¿no? Centros autónomos, pero digamos que no regresan al origen antes de Dios. No regresan, la desconexión está al principio con Dios, pero Shelley intenta plantear la desconexión realmente existente que hace que lo concreto y determinado puede existir. Por lo tanto, lo concreto y determinado no tiene que interrumpir la cadena causal, porque nunca se cumplió la cadena causal en lo realmente existente. Vamos, puesto que hay individuos, puesto que están separados, y puesto que pueden decidir si juntarse o no con el otro, no hay nada que interrumpir, o sea, no hay ningún milagro. No hay ninguna interrupción que invocar, porque no todo está conectado. No piensa, pues, cómo le hacemos para romper la totalidad, sino lo que dice es que nunca hubo totalidad, entonces no hay ningún milagro. No hay ningún milagro que esperar. El milagro es la libertad. Y el milagro mismo es la separación que tienen los seres. Por tanto, no hay que esperar una interrupción, sino que el mundo está hecho de interrupciones suficientes que admiten la libertad y por lo tanto el mundo no tiene asegurada su redacción. Por tanto, la salvación puede pasar. Creo que estamos hablando como de dos movimientos o de dos perspectivas que no necesariamente se excluyen, ¿no? Pueden constituir un discurso ontológico relativamente coherente. Una especie de sístole y diástole, ¿no? Como entender el problema de la libertad a partir de la del hecho, ¿no? De la individuación, pero complementarla también con el hecho, ¿no? De la vinculación, ¿no? Como este punto y esta línea, ¿no? O esta serie de vectores. Y de alguna manera, si entiendo bien como lo que se está planteando, es algo que me parece que puede extraerse de la respuesta que di. ¿Me acuerdas tu nombre? Sí. Jesús. Cuando pienso, que no lo he hecho tampoco detenidamente, pero es una buena invitación ahora, en el significado más concreto de la idea de ex nihilo, se pueden conservar estas dos cosas, ¿no? La emergencia, que es lo que rescata este
esta idea de ex nihilo, ¿no? Pero una emergencia que no por ser un brote, no dependa hasta cierto punto de una serie de la convergencia de una serie de causas. Entiendo que eso es un problema porque haría de esta emergencia algo dependiente o efecto, ¿no? de otra cosa y por lo tanto ya no sería exactamente libertad. Pero creo que se puede mantener porque en este brote, ¿no? de algo, resultado de la convergencia de causas que no tienen que ver entre sí, se mantiene la idea de contingencia, ¿no? O sea, es necesario, el surgimiento ¿no? Es un hecho y por lo tanto es necesario, pero no es necesario que ese surgimiento haya tenido lugar, ¿no? Entonces creo que se mantiene tanto la idea de necesidad interna a aquello que surge, como de contingencia, porque no hay una razón suficiente que explique por qué una serie de causas han producido lo que han producido, ¿no? O sea, no tenemos que desprendernos del problema de la cuestión de la causa para mantener la libertad. Quizá habría que hacer explotar la idea de causalidad. La causalidad no es lineal, o no siempre es lineal, ¿no? Hay como relaciones inéditas, podríamos decirlo así. Yo quería decir como, tengo dos neuronas y ahorita que estoy hablando ya por fin mismo. Bueno, antes, muchas gracias por ponerse así el cierre. No puedo imaginar otro mejor cierre. Pero, primero así, consideración uno. Siento que, o bueno, estas diatribas que mencionaban de esta intraducibilidad, ¿no? De libertad, ¿no? Idea también varía entre uno y otro, todas materias, de confluencia, creo que aquí es matemáticas, es decir, la definición que tengas de matemáticas va a ser lo que ayude como a plantear o entender como amplia, por eso lo de aquella. Y hay como un eslabón intermedio entre Melasux y Kant, que es Jean-René Dern, que es el de crítica de la razón aleatoria, el subtítulo es Descartes contra Kant. Y justo es un poco y así por eso es que decía que estaban hablando, porque lo que él recupera así de Kant es la esencia de las matemáticas es la libertad. Y así es explícito. Entonces, de hecho, igual estoy diciendo una injuria, pero estoy entendido que la Divina Inexistencia se publicó en el Colegio de Matemáticas, en el Colegio de Filosofía, y es el tanto de que, y eso creo que por eso va a ir a basar más bien de lo que aquí es interesantísimo, es, bueno, más allá de la noción de causa o bueno, todo este espectro kantiano que podríamos tener de la organicidad, como críticamente uno cómo se posiciona de cómo quedan las matemáticas. No son sintético y a priori, pero históricamente se ha cuestionado si son sintéticas y a priori. Y creo que ahí es por eso es de que hay así una incidencia, y por eso es que estaban así hablando como de, la incidencia es de que creo que la aparición de un canto revelaba de entrada que en apariencia no eran ni sintéticas ni a priori, ¿no? Porque había un conocimiento nuevo que no se podía, por ejemplo, deducir, no tenía como por ejemplo, los intuicionistas dirían, bueno, se cumple esto, pero construye el triángulo, ¿no? Ya que construyes el triángulo ya aparece, entonces no puede ser tan a priori, ¿no? Pero creo que la aparición, el surgimiento de nuevas matemáticas, el estudio de matemáticas, generó de que dijeras, bueno, entonces siempre va a haber conocimiento nuevo que no esté regulado. Entonces, creo que el matiz interesante a través de las matemáticas es por justamente el absoluto. Pues, el absoluto es muy de puño hegeliano, ¿no? Ahorita justo estaba revisando y dije, a ver, en los diccionarios Kant dicen o aparece la entrada absoluta y no aparece. Pero es interesante reactivarlo, ¿no? O sea, como estas retrolecturas, justo lo que está haciendo es un ejercicio enorme de no linealidad. Es como podemos regresar, y eso nos dice, ¿no? Es que no estamos así en recta, pero y creo que eso sí también, lo que uno diga de esto es como, no están situados, absoluto es doble, ¿no? El absoluto es primario en tanto es una especie de primera causa, o sea, la fundación de la realidad,
y lo segundo es el absoluto derivado, ¿no? Que nos va a decir qué propiedades tiene. Entonces creo que el absoluto aquí es la facticidad y el derivado es necesariamente contingente. Por esta noción matematizable de mía, ¿no? Ni siquiera así sintético y a priori puede existir. Y creo que por eso es que hay una inquietud más ontológico-epistémica, porque lo mencionaste también bueno, es que todo es virtualidad, pero es que epistémicamente uno sabe que es virtualidad cuando se actualiza. Ontológicamente no podemos saber si eso ocurre. Hay una coda, no sé si conocen el juego Risk, así como primo hermano del Monopoly, en tres cabitas dados. Pues me inventó este señor de crítica de la noción aleatoria. Sí, wow. O sea, es coronaria así para ¿Pero qué consiste el juego? Risk es lanzas, tienes soldaditos, estás en todo el mapa y tienes que conquistar el mundo. Entonces, unos dados lanzas y se entiende cuánto ataque tienes, y los otros lanzas dados y es tu defensa. Entonces, el punto es ir ganando el territorio. Ajá. ¿Pero cuál es la regla? La regla ahí, que cuando unos dados, o sea, cuando un dado es mayor que el otro dado, se impone. O sea, es un juego de dados. Es un juego de dados. Sí, no sé si teniendo manchas. Y hay mínimo de estrategia, ¿no? Porque puedes decir cuántos dados lanzar. Ok. Entonces, es como, mira, mi mejor defensa es solo lanzar un dado, ¿no? Porque es muy... No sé, es esta noción de, bueno, cualquier juego de dados ya se integró en probabilidad, ¿no? Pero está padre también con esta revisión lúdica de qué juegos tienen más y más y más y más y más cuestión de información para ver su actividad. Por ejemplo, el ajedrez nos tardó, ¿no? El ajedrez porque tiene variables, tiene piezas. El Go, que así también si les gusta, es más complicado, pero hay Go todavía más y más y más, que se exponencian mucho en términos de probabilidad, porque el dado es muy superior. Pero bueno, más de que la concreción es el salto, ¿no? O sea, hay una noción o definición operativa de matemáticas en Hegel, pero también sí crees de que lo que estoy diciendo es una completa aberración y las matemáticas no son el punto que puede fundar o tender este punto más o menos de diálogo. Yo creo que no hay por qué, y mucho menos yo, que soy una ignorante de matemáticas, cerrar la puerta a cualquier intento de plantear y de responder los problemas por la libertad, por lo aleatorio, por la contingencia, ¿no? Lo que he dicho es que no voy por ahí. Quizá, ahora que lo dices, podría acercarme, pero a mí me interesa, este problema de lo aleatorio me interesa en la biología, porque la biología también se lo pregunta. Por supuesto que lo aleatorio, la combinatoria, ¿no? No, a pesar de que hay un número limitado, la combinación realmente puede ser infinita, porque los elementos que se combinan también pueden modificarse, ¿no? Por razones que no alcanzamos a entender. Entonces la cuestión se vuelve muy, muy complicada, muy difícil de precisar. Sobre todo, acabo de traducir un texto que me escandalizó, de Berk, en donde plantea la posibilidad de pensar en la evolución, en la teoría de la evolución de Darwin, como un sinsentido si no se introduce la idea de que no tenemos razones para justificar que las cosas hayan sido de esta manera, ¿no? O sea, tenemos lo que propone Berk es la admisión dentro de la teoría evolucionista de la imposibilidad de explicar por qué, cómo, cuál es el mecanismo de la evolución, ¿no? La selección natural, y creo que eso también aparece en Darwin, la selección natural no es un proceso que se pueda fácilmente matematizar, ¿no? O calcular a partir de la probabilidad, porque hay cosas que están surgiendo desde la epigenética que hacen brincar cualquier tipo de cálculo, ¿no? Y eso es como, insisto, la irrupción dentro de todo pensamiento probabilístico del azar,
¿no? O sea, hay que incluir el azar para pensar en la posibilidad, con lo cual en realidad no estás pensando en la posibilidad, solamente le estás pensando como algo, ¿cómo? Sí, ¿no? O sea, no responder a tus preguntas como concretamente. Sí, bien. Más bien es una noción más de contingencia y probabilidad aritmética. Entonces creo que el punto puede ser predecible, si es como es 27 maneras de que se ordenen y después tienes una cantidad de terabytes. Creo que pones la aritmetización de la probabilidad, ¿no? Parte de la total posibilidad es de que no sea aritmetizable. Y es muy chistoso, ¿no? Recientemente también es como otro anexo así de lo que es el algoritmo especulativo. Hizo Kleinheidenberg, un libro que se llama Finance Fiction, que revisa estas acciones financieras también, cómo opera el mercado, qué demonios es PIS, y están locos nada más. Y una de las citas más fuertes es un libro que se llama El índice del miedo, que justamente a través de Darwin, pero no el origen de las especies, sino el de, ¿cómo se llama ese tratado sobre las emociones? ¿De Darwin? Sí, de Darwin. Sí, por ejemplo, en ese libro es donde explica, por ejemplo, por qué se nos crispan los pelos, y es como, eso pasa en los gatos, entonces se encuentran paralelismos entre la reacción anímica y entonces tienen todas las emociones Darwin. Y esta persona que dice, mira, en este libro de ficción financiera, se puede estimar aritméticamente qué actitud va a tener una persona simple, tener su objetivo, y por eso es de que entonces el mercado puede ser mundial. Entonces el índice del miedo, o sea, de tomar a Darwin en su lado más de su última etapa, decir esto es probable, o sea, la reacción anímica también es biológica, pero además se puede producir. Obviamente para Heidenberg es una completa tontería que eso pase, ¿no? O sea, así tienes que dejarse un resquicio vacío. Pero eso, yo me acuerdo de otra cosa. ¿Por qué es preocupante el problema del ex nihilo de emergencia? O sea, que de nada ocurra algo y no solamente que haya nada. ¿Por qué no es tan problemático, digamos? ¿Por qué hay ex nihilo? Sí, okay. Pero ¿por qué hay nihilo? ¿Por qué hay nihilo? Sí, Perdón, teníamos que acabar a las 2:30. Ok. Llevamos 20 minutos. Nos paramos 24 minutos porque estaba, no sé si aún estará, pero estaba la chica que tiene que cerrar la puerta por allí y estamos ocupando su tiempo. Me sale mal, además, la pobre Taira que está cansada también, me imagino. Muchas gracias. Cansada, pero ha sido muy emocionante. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.